y como el próximo ponente llega a las 9:30, tenemos que, pues por la organización, ser muy estrictos. Bueno. ¿Cuál mío? La cámara que está haciendo la transmisión. Buenos días, buenos días, ma. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este encuentro académico, el 23º Encuentro Internacional Virtual Educa, Medellín 2022. Como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos felices de ser anfitriones por segunda vez de este evento que reúne actores gubernamentales, empresariales, académicos y la sociedad civil a nivel global para conversar y construir en torno a la educación. Este evento, considerado el más importante de Iberoamérica en materia de educación, es, sin duda, una valiosa oportunidad para contarles acerca de los procesos de transformación educativa que vive nuestro distrito. La educación es el camino hacia la Medellín futuro. Los invitamos a revisar la agenda académica en el sitio web de la Secretaría de Educación, www.medellin.edu.co, también a través del sitio de la organización Virtual Educa, www.virtualeduca.org. Allí pueden elegir entre las más de 200 conferencias, seminarios y talleres que tenemos para ustedes impartidos por expertos académicos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Pablo Ceballos. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias a este selectísimo público, aunque entiendo que tenemos 400 personas conectadas por streaming. Bueno, vamos a ver si funciona esto. No, tenemos que retroceder. Ya está. Bueno, mi nombre es Pablo Ceballos, soy el director del Instituto Internacional de Planeamiento para la Educación de la UNESCO, la Oficina para América Latina y el Caribe, que se encuentra en Buenos Aires. Me da muchísimo gusto estar aquí en este espacio de intercambio que, como se ha dicho, está pensado en movilizar la mirada, la acción y las agendas hacia una verdadera transformación de la educación. En esta oportunidad quisiera hablarles un poquito de un proyecto que hicimos en nuestra oficina, que en realidad es el resultado de una de las líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo de nuestra oficina es la investigación. Y me parece que esta última investigación que hicimos es súper interesante y me gustaría contarles los resultados, ¿no? Aquí pueden ver el título de la investigación, Políticas digitales en educación en América Latina, tendencias emergentes y perspectivas de futuro. Este estudio se hizo en el año 2021, a finales de 2021, y se publicó hace pocos meses. Si están interesados, pueden ir a la página web. Al final de la ponencia van a ver en la pantalla la dirección electrónica por si la quieren descargar. Todos sabemos que como consecuencia de la crisis que provocó la pandemia de COVID-19, 2019, los sistemas educativos de América Latina intentaron responder para garantizar la continuidad de la enseñanza. Frente a ese escenario, las políticas digitales súbitamente cobraron una importancia central, digámoslo así, en el contexto de la política educativa. Sin embargo, desde nuestra perspectiva y a partir de los datos que tenemos, estamos tremendamente preocupados porque hemos podido comprobar que estamos muy lejos de lograr una auténtica inclusión digital en nuestra región. Incluso en algunos aspectos hemos retrocedido. Ya les explico a qué me refiero.
Si bien la mayor parte de las políticas digitales de educación venían constituyéndose en la mayoría de los países de la región como eje central de intervención con un objetivo doble, digamos. Por una parte, cerrar esa brecha digital de la que tanto se habla, pero por otra parte, y esto no es menor, esto es súper importante para los educadores y los pedagogos, para propiciar una transformación pedagógica. Siempre se ha dicho que la educación virtual presenta una oportunidad. Y ciertamente que es una oportunidad no solo de mayor inclusión, sino de cambio del modelo pedagógico. Vamos a hablar de eso dentro de un rato. Hay, de hecho, una paradoja con las políticas digitales que me parece que es muy interesante de comentar, porque simultáneamente las políticas digitales encierran una promesa muy grande de mayor inclusión, porque en principio permiten acceder con flexibilidad a un montón de gente que de otra forma no podría acceder a la educación. Y paradójicamente, al mismo tiempo, esas políticas digitales, si no son bien implementadas, casi les diría que garantizan la exclusión. Y eso fue lo que pudimos ver en la reciente pandemia en muchos lugares de la región. Por todo eso, este estudio del que les voy a hablar es tremendamente importante. Es un estudio que hizo nuestra oficina, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, junto con la UNICEF. Y considero que es muy relevante porque si bien existen estudios hechos durante estos últimos 2 años a raíz de la pandemia, son en su mayoría estudios enfocados siempre en un país. No conocemos, al menos si es que existe, no lo conocemos, estudios regionales como este, de toda América Latina, o de parte de América Latina, y ciertamente que ninguno con foco en la planificación educativa como este, ¿no? La idea es que, en definitiva, los resultados de este estudio nos permitan mirar hacia adelante e identificar los principales desafíos en la agenda de las políticas digitales en educación dentro de la región. Vamos a ver si funciona esto. Perfecto. Bueno, en esta investigación regional nos concentramos en 6 países que pueden ver en la pantalla, en orden alfabético: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. El objetivo principal fue doble. Por una parte, identificar en estos 6 países latinoamericanos la relación entre las trayectorias de políticas digitales y las respuestas que se implementaron durante la pandemia. Pero también el segundo objetivo era explorar a nivel ya regional, no solo país por país, qué continuidades, qué rupturas, qué innovaciones se promovieron para este escenario post-pandemia. En otras palabras, no solamente queríamos buscar el efecto de la pandemia al corto plazo, sino también identificar innovaciones y hallazgos en materia de integración tecnológica en el campo educativo que se hayan hecho en la región un poco a partir de la pandemia, pero que tengan una proyección más allá de la pandemia, de eso que hablamos de la nueva normalidad, esa post-pandemia de la que tanto hablamos. Ok. Bueno, para entender el panorama regional en términos de acceso a Internet y conectividad, quisiera empezar por darles unos datos que me parece que son cruciales para entender lo que pasó después, cuando llegó la pandemia de COVID-19. La conectividad, para empezar, no estaba disponible para buena parte de la población, especialmente para los sectores más vulnerables. Según datos disponibles, el 32% de los habitantes de la región carecía de conexión a Internet en 2020, cuando empezamos la pandemia. Tenemos otro dato también muy interesante. En 2018, es decir, 2 años antes de que empiece la pandemia, el 46% de las niñas y los niños entre 5 y 12 años de la región, es decir, 31 millones de estudiantes, vivían en hogares sin conexión a Internet. En otras palabras, y esto es importante, la desigualdad socioeconómica de la región también se expresaba en el diferente nivel de acceso a una conexión de Internet. De hecho, en nuestra región, la televisión continúa siendo la tecnología de comunicación masiva con mayor cobertura. Un tercer punto,
Estas brechas se manifestaban particularmente al comparar zonas urbanas y rurales. La conectividad a Internet en el hogar era notablemente menor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Un cuarto punto a destacar: solo el 44% de las escuelas primarias y el 66% de las secundarias tenían conectividad. Si bien algunos países mostraban claros avances hacia la universalización del acceso de las escuelas a los recursos digitales, en realidad eran casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, podríamos destacar el caso de Uruguay y Costa Rica. La gran mayoría de los países de la región, de los 6 países que fueron investigados, mostraban grandes falencias en ese sentido. Y finalmente, dentro de este punto, las habilidades de los equipos docentes para integrar dispositivos digitales en la educación eran muy dispares y mostraban muchas variaciones, tanto entre zonas, entre tipos de escuelas y en entornos socioeconómicos. Durante 2020 y 2021, que es el ámbito de la investigación que hicimos, la instrumentación de las respuestas dio cuenta de un gran dinamismo que respondía a los cambios de la situación epidemiológica y del necesario resguardo a la salud de todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Con diversos matices en relación a la organización de los ciclos lectivos de cada país, la misma evolución de la crisis sanitaria, que como sabemos fue distinta en cada lugar. La escuela, por así decirlo, intentó en un primer momento, que está señalado en la lámina, ingresar en los hogares por diferentes medios. En esa etapa inicial, las primeras respuestas apuntaron básicamente a sostener las trayectorias escolares, focalizándose en vías alternativas para garantizar el acceso de los estudiantes a la educación. Luego hubo un segundo momento en el que se pudo observar básicamente un periodo de la extensión de la emergencia sanitaria. Ustedes lo recordarán, cuando empezó el aislamiento, todos pensamos que iba a ser algo muy breve. En un segundo momento, cuando nos dimos cuenta que eso iba para largo, la mayor parte de las escuelas en la región seguían cerradas y entonces empezaron a planificar acciones de mediano plazo en un contexto todavía de enorme incertidumbre frente a la desvinculación de muchos estudiantes que empezamos a notar que no contaban con los medios tecnológicos para sostener ese vínculo pedagógico. Hace un rato les decía que las políticas digitales ofrecen paradójicamente al mismo tiempo la gran promesa de la inclusión, pero también pueden contribuir, como pasó en efecto durante la pandemia de COVID-19, una gran exclusión. Básicamente, los estudiantes que no tenían accesibilidad fueron quedando cada vez más y más excluidos. Un tercer momento fue un escenario de aislamiento selectivo y regreso parcial y segmentado a la escuela. Allí, en la escuela, las tecnologías se utilizaron para dar una educación de alternancia, ya sea combinada o híbrida. Estamos hablando de un escenario cambiante que demandaba ciertamente mucha flexibilidad y mucha creatividad. Y en ese contexto, la mediación tecnológica siguió funcionando como una herramienta para salvar distancias, básicamente. Es decir, hasta ahora, en esas 3 etapas de las que estamos hablando, la tecnología se utilizó principalmente para salvar distancias, es decir, para incluir a gente que no podía movilizarse físicamente a la escuela. En un último momento, que es el cuarto que ven aquí en la lista, estamos hablando ya de un retorno a la presencialidad que se ha operado en prácticamente todos los países de la región. En este periodo, ya lo que se estaba planteando era que las tecnologías potenciaran las prácticas escolares para expandir el tiempo pedagógico y fortalecer los aprendizajes. En definitiva, el análisis de las respuestas que dieron los estados en los 6 países del estudio permite concluir que durante la pandemia las políticas públicas de educación y tecnología, en su mayoría, se orientaron a profundizar
acelerar o expandir procesos que ya se encontraban en marcha. De alguna forma nos tomó de sorpresa todo esto. Entre las principales líneas de acción, por una parte, encontramos, como les decía, continuidad, junto con profundización y expansión. Una de las líneas donde se vio eso fue el desarrollo profesional docente. Otras líneas en las que hubo una aceleración y también una profundización de procesos se relaciona con el desarrollo de los sistemas de información sobre el sistema educativo. Eso que llamamos SIGED en español y EMIS por sus siglas en inglés. En realidad hubo pocas rupturas. Las respuestas emergentes, que quizás presenten rasgos más novedosos, están relacionados con la expansión de las plataformas de gestión de los aprendizajes por parte de los ministerios de educación. En síntesis, más que rupturas, el estudio identifica la existencia de dinámicas de continuidad con mayor o menor nivel de aceleración. En algunos casos se realizó una revitalización de las políticas TIC que se encontraban relegadas con respecto a otras áreas previamente consideradas más prioritarias. Eso pasó, por ejemplo, en Argentina y en Chile. En otros países se observó una aceleración y profundización de políticas TIC que ya estaban vigentes, como fue el caso de Uruguay, Colombia y Costa Rica. Y por último, en el caso mexicano, hubo continuidad de una política basada en la producción de recursos para la enseñanza y la formación docente. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del estudio? Vamos a eso, que es como la parte del condumio. Vamos a destacar 5 conclusiones. La primera, el acceso a Internet es condición necesaria para la inclusión educativa. De hecho, la ausencia de Internet, la ausencia de acceso a Internet fue la causa principal, el obstáculo insalvable para estudiantes provenientes de hogares de menores recursos económicos, en los que además, y esto siempre es sumamente triste, los recursos de apoyo y de acompañamiento por parte de personas adultas eran también menores en general. En consecuencia, la escasa disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares constituyó una fuerte barrera que impidió en muchos casos el acceso a las propuestas educativas que ofrecieron súbitamente los países y que contribuyó a aumentar las brechas socioeducativas. La segunda conclusión del estudio. Las tecnologías de la información y la comunicación están integradas en la educación de manera fragmentada e incidental. ¿Qué quiere decir esto? Las grandes dificultades que se registraron en la región para el uso de las TIC durante la pandemia revelan que por lo menos hasta el año 2020 la integración de las tecnologías digitales en los sistemas educativos en términos generales era fragmentada, era incidental y estaba asociada en su mayoría a algunos proyectos específicos de alcance limitado o experimental. Este estudio también mostró que existen enormes brechas entre lo que plantean las políticas educativas y lo que luego logran esas políticas al ser implementadas. Es decir, la famosa brecha de la implementación, que es quizás la principal causa por la que los países no logran conseguir los planes que se proponen, también se aplicaba aquí. Vamos a la tercera conclusión. La atención de los colectivos más vulnerables sigue siendo una deuda pendiente. El estudio mostró que hay colectivos que necesitaban servicios educativos específicos, como las poblaciones indígenas con requerimientos lingüísticos especiales, personas con discapacidad y en general personas de las zonas rurales. Lo que el estudio muestra es que las políticas digitales que se plantearon durante la pandemia son insuficientes. De hecho, durante la pandemia no se identificaron nuevas acciones que tendieran a facilitar la apropiación digital de parte de estos grupos. Vamos a la cuarta conclusión y después vamos a reflexionar acerca de algunas implicancias que también sugieren el estudio que hablan de tendencias.
Pero vamos a la cuarta. La institucionalización de políticas de inclusión digital es clave para garantizar la continuidad de la atención educativa en situaciones de emergencia. Quizás esta es la conclusión más importante. ¿De qué se trata? La capacidad de los sistemas educativos nacionales de adecuar la infraestructura y los servicios a las necesidades que surgieron súbitamente durante la pandemia dependió en gran medida de las capacidades instaladas previamente. ¿Qué quiere decir esto? Fue clave la continuidad institucional de las políticas de integración de tecnologías en los sistemas educativos. En otras palabras, los países que abordaron de manera más exitosa el desafío de la migración de la educación que antes era presencial a la educación virtual fueron justamente aquellos países que contaban con una política de inclusión digital bastante consolidada. El ejemplo clásico fue Uruguay. Por eso mismo, y en prevención de que en el futuro podamos volver a experimentar situaciones de crisis, no necesariamente como una pandemia, pero que obliguen también a cerrar las escuelas. Esto puede pasar, todos somos conscientes de que puede volver a ocurrir. Es necesario, y creo que esta es una conclusión muy importante, que los países de la región fortalezcan sus políticas de inclusión digital. En otras palabras, que no pensemos que porque ya pasó la pandemia, ya esto no va a volver a ocurrir. Esto, de hecho, fue un aviso, lo sufrimos muchísimo, no todos lo sufrimos por igual, ya vemos que tuvo un impacto muy desigual en las poblaciones, y básicamente tenemos que estar mejor preparados para si llega a volver a ocurrir, independientemente del hecho de que desarrollar una política de inclusión digital tiene beneficios en sí mismos, de los que vamos a hablar también brevemente. Vamos a hablar de las tendencias. Hemos identificado en el estudio 5 tendencias emergentes. ¿De qué estamos hablando? Cosas que ocurrieron durante la pandemia, alrededor de la pandemia, y que tenemos razones para pensar que van a continuar. Están puestas en el mismo orden que sale en el estudio, no es porque uno sea más importante que otro. La primera es que la telefonía móvil funcionó de facto como medio para asegurar el vínculo entre estudiantes y docentes, gracias a la alta penetración de estos dispositivos, tanto en zonas urbanas como rurales. Sabemos también que estos dispositivos resultaron insuficientes para garantizar el acceso a la educación, pero básicamente tuvieron un rol muy protagónico y todo hace pensar que van a seguir teniéndole, precisamente por el hecho de que son los que están más distribuidos entre las poblaciones. De allí, una tendencia que se puede observar es el cuidado que se están poniendo de parte de los estados, de parte de los encargados de la educación digital, de permitir el acceso desde este tipo de dispositivos. Una segunda tendencia, que la pueden ver aquí, es un nuevo fenómeno que se ha percibido. Las tecnologías aplicadas a la educación se están viendo cada vez más como entornos de enseñanza-aprendizaje para garantizar las interacciones de seguimiento, de acompañamiento de estudiantes, o incluso de educación híbrida, presencial y virtual a la vez. Es decir, cada vez se ven menos como recursos aislados, como un PowerPoint, como un PDF, como una página web, y cada vez se ven más como un recurso integrado. Una tercera tendencia, que la pueden ver en la lámina, es que y esto quizás es tremendamente importante, la pandemia visibilizó el agotamiento de un modelo educativo donde las tecnologías estaban básicamente al servicio de la transmisión lineal de conocimientos enciclopédicos y fragmentados. El uso cada vez mayor de tecnologías como herramientas para la enseñanza y aprendizaje está potenciando la superación al fin de ese modelo tradicional y se percibe una tendencia hacia el reconocimiento de que las tecnologías educativas deben utilizarse para la construcción de experiencias de aprendizaje activo y de desarrollo de habilidades de análisis, de pensamiento crítico y de producción colaborativa.
digámoslo así, es un desperdicio utilizar las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de las formas más tradicionales de educación. Dos más. Los formatos híbridos o combinados que empezaron a ser utilizados más ampliamente a partir de la pandemia permiten la adaptación de los recorridos escolares a distintos escenarios y por lo tanto representan una valiosa contribución a la construcción de sistemas educativos más flexibles e inclusivos. El quinto punto, la quinta tendencia, es que este proceso casi forzoso de inmersión en la virtualidad permitió un incremento sin precedentes en las capacidades digitales de equipos directivos, de equipos docentes, inclusive de supervisores en muchos de los países de la región. Al mismo tiempo, una de las grandes innovaciones promovidas por la situación de aislamiento fue la construcción de redes virtuales de ayuda y de colaboración entre pares, tanto a nivel nacional como internacional, junto con el incremento de capacidades para actividades de tecnología educativa, tales como la producción de recursos digitales, el uso de videoconferencias, la gestión de plataformas de aprendizaje, el uso educativo de las redes sociales y en general la comunicación mediada por las tecnologías. Eso nos pasó a todos. Es decir, la pandemia nos obligó a todos, digámoslo así, a acostumbrarnos a ese tipo de formatos. Por último, voy a mencionar 3 recomendaciones que se emanan del estudio, que me parece que son las más importantes. El primero es que se deben mejorar los sistemas de información educativa para fomentar la toma de decisiones basadas en evidencia. Durante la pandemia es un hecho que se fortalecieron los sistemas de información, lo cual ciertamente mejoró la toma de decisiones y permitió construir una mirada más comprensiva sobre el sistema educativo. Sin embargo, ese proceso todavía es incipiente y fragmentado. Si queremos avanzar hacia una nueva normalidad enriquecida por lo que aprendimos durante la pandemia, necesitamos disponer de datos rigurosos, por ejemplo, sobre el uso de la tecnología en los sistemas educativos, como puede ser el estado real de los equipos disponibles o la conectividad de las instituciones educativas. Una segunda recomendación, se debe expandir y diversificar las fuentes de financiamiento. Avanzar en la transformación digital de los sistemas educativos requiere de inversiones sostenidas, una situación especialmente problemática en contextos como los nuestros, con restricciones presupuestarias. Sin embargo, las decisiones sobre el financiamiento no son exclusivamente técnicas, sino también políticas. Por lo tanto, la estrategia que se aplicó durante la pandemia de ampliación de alianzas fue muy interesante y ciertamente que ofrece un ejemplo de lo que se podría seguir haciendo. La tercera recomendación, se debe construir una política integral de inclusión digital educativa. La pandemia demostró que a pesar de que nuestros países tenían décadas de trayectoria de expansión en políticas TIC, salvo excepciones, los países, al menos los 6 países del estudio, todavía necesitan construir una perspectiva integral y sostenible a la inclusión digital educativa. Una perspectiva que no solo esté alineada a las políticas del sector educativo, sino también a las políticas de transformación digital de los estados. La experiencia más continua de Uruguay y las nuevas experiencias de países como Costa Rica y Colombia van en ese sentido. Pero esto requiere de consensos que se deben sostener más allá de los cambios de la gestión gubernamental. Las políticas educativas sostenidas en el tiempo, con un claro sentido inclusivo y alineadas con objetivos de cambio educativo, están mejor preparadas para enfrentar situaciones de emergencia. Ahora bien, para lograr esto, los países necesitan a su vez tener cuadros técnicos bien formados en el diseño y la implementación en el territorio de las políticas de tecnología educativa. Y ya voy terminando. En dirección a estos cambios necesarios para contribuir al desarrollo de políticas sostenibles en educación y tecnologías, quisiera presentarles, para aquellas personas que no lo conozcan, una oferta formativa que ha sido preparada especialmente para funcionarios y técnicos que trabajan en políticas tecnológicas para la educación. Se trata del programa
de formación en políticas digitales en educación que ofrece la Oficina para América Latina y el Caribe del IP UNESCO. Este ambicioso programa de formación virtual aborda los ejes clave para el diseño y la implementación de políticas digitales. Como pueden ver, tiene 5 meses de duración, una carga de 215 horas en total y está conformada por 4 cursos. Muy brevemente, los 4 cursos, pueden ver los temas allí, pero básicamente este programa gira alrededor de la planificación y la gestión de políticas y programas para el acceso, el uso y la apropiación de las tecnologías digitales en educación. En definitiva, se trata de un programa de estudios no solamente muy interesante, sino también muy útil, porque analiza los marcos teóricos más actualizados en este campo, pero al mismo tiempo conduce a los participantes, a las personas que toman el curso, a un trabajo de diseño preliminar de una política o un proyecto dentro del área y procura de esa manera ofrecer herramientas para el planeamiento y la gestión de un modelo que articula la teoría y la práctica. Al mismo tiempo, el IP UNESCO ofrece otro tipo de formaciones de este estilo y los invito a que visiten nuestra página web. A propósito, y termino con una buena noticia, el próximo Foro Regional de Política Educativa de la UNESCO se realizará en octubre de 2023 y abordará como tema central el planeamiento y la implementación de políticas de tecnología y educación para la mejora de la calidad integral de la educación en América Latina y el Caribe. Y en este caso se va a hacer de manera articulada con el informe GEM de 2023, cuyo tema será también, como probablemente saben, tecnología y educación. Es decir, el año 2023 para la UNESCO va a ser tremendamente importante el tema de la tecnología y la educación. Así que espero que nos volvamos a encontrar en esa cita anual con todos los países de la región para dialogar, reflexionar y construir colectivamente estrategias para implementar políticas de tecnología educativa como herramientas cruciales para lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Muchas gracias y les dejo el dato de cómo descargar el estudio. Que estén bien.